brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Me has tomado entre tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la luz diste tu vida, tú regaste todo ahí, vida eterna regalaste a morir. Con tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor de tu vida, tú entregaste todo y la guerra regalaste a morir. Con tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Quiero darte las gracias, gracias Señor,
Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, mi Bendito tú eres, Señor. Santo, 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 santo. Santo tú eres, Señor. Bendito tú eres, Señor. Santo es el Señor. ¿Cómo no dar gracias a Dios por el solo hecho de estar aquí en este lugar? ¿Cómo no dar gracias a Dios por poder respirar y poder estar vivo, con la posibilidad de seguir trabajando, con la posibilidad de poder seguir llevando el mensaje, con la posibilidad de poder ver todavía a muchas personas que se puedan salvar, traerlas al Evangelio, a esta verdad maravillosa? ¿Cómo no dar gracias a Dios si cada uno de nosotros es un milagro vivo? Amén. Tenemos mucho que agradecer al Señor. A veces pasan los días y los acontecimientos que nos suceden en el diario vivir pasan desapercibidos a veces hasta en nosotros mismos. Cosas maravillosas. Y se nos olvida decir gracias, Señor. Porque cuando nosotros decimos de esa forma, estamos reconociendo que Dios es el dador de todas las cosas y el que tiene el señorío de nuestras vidas, el que tiene el poder, el que nos guía, el que produce todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Inclusive las cosas desagradables que muchas veces nos toca vivir, las cosas amargas que nos toca vivir, las dificultades que nos toca vivir muchas veces, todo eso está bajo el dominio del Señor, y Dios, dentro de la voluntad permisiva que Él tiene, permite todas esas cosas para que quizás nosotros crezcamos, para que maduremos, para que nos fortalezcamos, para algo. Siempre es para algo, por alguna razón, que en el momento nosotros la desconocemos, en el momento no la explicamos, pero con el correr del tiempo, en la medida que vamos madurando, nos vamos dando cuenta por qué el Señor ha permitido que en nuestra vida sucedan cosas. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, ¿cómo no dar gracias a Dios a estas alturas de la vida? ¿Verdad? Si podemos mirar hacia atrás y ver todo lo que Dios nos ha dado y ver todo lo que Dios nos ha hecho pasar y que en este momento ha traído, digamos, bendición para nosotros, recompensa para nosotros. Amén. Que nos hace estar firmes y permanecer. ¿Cómo no dar gracias al Señor? Amén. Por ver a nuestros hijos ya crecidos. ¿Cómo no dar gracias al Señor por ver a nuestros hijos en la iglesia? Aquí. Amén. Y no allá afuera donde hay mugre. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Hermanos, yo quiero que usted abra su Biblia. Allá en el libro de Mateo, en el capítulo 16. Hoy día nos toca estudiar un poco la palabra, así que vamos a alimentarnos de la palabra del Señor.
¿Amén? Bueno, si alguno tomó oncecita en su casa, hoy día vine a comer algo más importante. Y no solo de pan vivirá el hombre. Lo dice así la palabra, ¿no? ¿Ah? Entonces, claro, nuestro cuerpo, esta carne se alimentó en algunos, ¿no? Pero hay un espíritu dentro que también necesita alimentarse. Amén, ese hombre interior, esa persona interior que está dentro de nosotros ahí, que necesita alimentarse también. Así que les invito para que leamos la Escritura. Quiero partir ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 16 y versículo 13 en adelante. Amén. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y ahí la palabra del Señor. Les invito a que nos arrodillemos y vamos a rogar al Señor para que, ¿verdad?, nos abra el entendimiento. Que el Señor tome dominio de nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensar. Que nuestra mente esté aquí, nuestro corazón esté aquí, no esté en la casa ni en ningún otro problema, sino que esté aquí. Amén. Bendito sea el Señor. Padre, vengo a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, para rogarte, Dios mío, en primer lugar, que tengas misericordia, Dios mío, de todos nosotros. Que puedas estar ahí, Señor, en aquel lugar donde está mi hermano, Señor mío, Padre eterno. Que puedas estar allá también donde está mi hermana, Señor, mi hermana Solange. Amén. Mi hermano Manuel, Dios mío. Amén. Cada hermano que está en su casa, Señor mío. Que ellos puedan sentir y experimentar en esta hora, Señor eterno, tu presencia, Señor. Aleluya. Padre, yo te ruego, en estos tiempos de convulsión, Dios mío, de desorden, Padre amado, de angustia, para algunos de nosotros, Señor, trae la paz, Señor, que necesitamos. Trae, Padre amado, la sanidad a los cuerpos de mis hermanos, Dios mío. Trae, Señor, para nosotros este refrigerio, Dios mío, que necesitamos para poder caminar en paz, en tranquilidad, en amor, en seguridad, en confianza, Señor. Porque tú andas en medio de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor mío, te ruego. Toma dominio en esta hora de todos nosotros, de los presentes, Dios mío. Aquí está nuestro corazón, Señor, nuestro oído, Padre amado, nuestra mente, todo nuestro ser al servicio tuyo, Señor. Para que tú, Padre amado, hagas como quieres con nosotros, Señor. Te lo ruego, por favor, Padre. Amén. Abre nuestro entendimiento, Señor, amén, para poder comprender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Dios. Gracias, amén, Señor. En el nombre de Jesucristo. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Por favor, a ver si un
un joven me trae agüita, me cambia este vasito con agua. El Señor te bendiga. Bueno, hermanos, quiero comenzar con esto para poder explicar a la iglesia lo que significa la iglesia y lo que significa cada uno de nosotros dentro de la iglesia, lo que es la iglesia en sí mismo. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. La iglesia es un conjunto de hombres, mujeres, de personas arrepentidas que han creído al mensaje de la palabra del Señor, ¿verdad? Y se congregan para adorar al único reconocido Dios, al único Dios. Eso es la iglesia. Amén. Usted es la iglesia. La iglesia no es este templo. El Señor dice que no habitará más en templos hechos por manos humanas. La iglesia no es esta construcción por más hermosa que la hagamos. Como muchos llaman allá afuera en las religiones, en las ideologías de los hombres. Vamos a la iglesia. Pensando que la iglesia es esto, este edificio, esta construcción, que va a ser demolida, que va a ser hecha cenizas algún día. No, la iglesia es mucho más que eso. Cuando Dios empieza a hablar de esta forma, introduce esta palabra en la Escritura, no está hablando de algo material, de algo que el hombre va a construir. Está hablando de algo que Él iba a construir. Amén. La iglesia es nosotros. Cuando les pregunta, ¿qué dicen la gente? ¿Quién soy yo? Él había llamado a hombres para poder enseñarlos, para poder discipularlos. Amén. Bendita sea el Señor. El legado que muchos de nosotros tenemos, el seguir discipulando y trayendo personas al Evangelio, al arrepentimiento, el poder mostrarles la verdad, la sana doctrina, la verdad pura de nuestro Señor Jesucristo, la realidad que muchos no ven, pero que por misericordia nosotros podemos ver. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces a estos hombres los había estado enseñando el Señor y se encontró en esta oportunidad preguntándoles, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Algunos decían que era Elías reencarnado, ¿verdad? Juan el Bautista. Porque no se olviden ustedes que habían algunas ideologías, algunos hombres que formaban grupo y creían en la reencarnación también. Algunos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección. Entonces, divagaban en muchas creencias. Pero la palabra decía en aquellos tiempos, hablando del Antiguo Testamento, que tenía que venir el Mesías, el ungido, ¿no? O el Cristo para los hebreos. El Cristo para los hebreos. Y ese Cristo tenía que ser ese hijo del Dios viviente. Amén. La iglesia entiende que el Cristo es la carne, es el hombre que nació de María. El hombre que nació de María por obra del Espíritu Santo. Era Dios mismo. Era Dios mismo, ese cascarón de carne. En ese cascarón de carne que nació y vivió entre nosotros, habitaba toda la plenitud de la deidad de Dios. Era Dios mismo. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Entonces, muchos de sus discípulos no entendían, no comprendían todavía esto, pero había un hombre ahí llamado Pedro que le dijo, o Simón le dijo, ¿verdad? Simón Pedro, tú eres el Cristo. Cuando él habla y le dice, tú eres el Cristo, en el tiempo, en el lugar, en la posición, en el contexto de la pregunta,
Ellos entendieron perfectamente, Cristo entiende perfectamente lo que significaba, Pedro entendía perfectamente lo que significaba. Era el que había de venir. Y estaba ahí, frente a ellos. Amén. Los demás podían pensar, era esto otro, era un profeta, era un buen hombre, etc. Pero Pedro recibió ese mensaje en su corazón, ese conocimiento en su corazón, ¿verdad? Lo recibió en su corazón y lo sacó para afuera y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No se lo había revelado nadie en esta tierra. Se lo había revelado el dueño de la sabiduría y del entendimiento. Amén. Alabado sea Jesús. Santo es el Señor. Entonces, dice la palabra, cuando Él le habló, bienaventurado, le dice el Señor, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Sobre esta confesión edificaré mi iglesia. Amén. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Sobre lo que Él sacó de su boca, sobre lo que Él tenía en su corazón, porque la palabra nos dice a nosotros, de lo que hay en el corazón, habla la boca, ¿cierto? Entonces, Él tenía este conocimiento dentro de sí y lo sacó afuera, lo divulgó. Bendito sea el Señor. La iglesia, entonces, la iglesia de Jesucristo se funda en este conocimiento, en este entender, en este entendimiento. Amén. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Por lo tanto, nosotros pueden llamarnos como quieran, pero usted tiene que saber que si usted cree en Jesucristo, si usted cree en Cristo, si usted cree en Cristo y cree que Él murió y resucitó al tercer día, murió por los pecados de toda la humanidad, y todo aquel que cree en Él tiene la posibilidad de santificarse y de ser salvo. Si usted cree en eso, que Él murió por esa causa y que resucitó al tercer día, venciendo la muerte, dándonos a entender a nosotros que si Él venció la muerte, nosotros también venceremos. Amén. Y viviremos juntamente con Él. Entonces, en este fundamento y en este creer se edifica la iglesia, comienza la iglesia en este creer. Amén. Por lo tanto, nos hacemos llamar cristianos. Amén. Porque creemos en Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Así que los primeros discípulos, todos los primeros discípulos, se llamaron cristianos. Amén. Se les llamó cristianos. Por primera vez dice la palabra ahí en Antioquía. De ahí para adelante fueron los cristianos. Hoy día tiene muchos nombres, evangélicos, esto, otro, etc. Pero la palabra correcta para nosotros, usted es un cristiano. Si usted cree en Cristo, es un cristiano. Amén. Bendito sea el Señor. Y llevamos el evangelio. Y el evangelio significa las gratas nuevas. Amén. Santo es el Señor. Entonces, sobre este fundamento, Pedro, traducido significa roca. Pedro traducido significa roca. O sea, sobre esta piedra o piedra. Sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. La iglesia de Jesucristo la componen, como le decía al principio, hombres y mujeres, nosotros. Y somos el cuerpo de Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, el fundamento sobre el cual nosotros vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a edificarnos, el verdadero fundamento, ¿verdad? No es una religión, no es una ideología, no es una iglesia estructurada, ¿verdad? No es
un cierto tipo de pensamiento, sino que el verdadero fundamento en el cual nosotros tenemos que edificarnos se llama Jesucristo. Amén. Mire lo que dice ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 3. Quiero llevarles a Primera de Corintios, en el capítulo 3 y versículo 11. Este Pedro, el cual el Señor había mirado y le había dicho: Pedro, no te lo ha dicho sangre ni carne, sobre esta, ¿verdad? Sobre esta piedra, sobre esta confesión, quiso decirle, ¿verdad? Yo voy a edificar mi iglesia. Y Pedro adquirió la responsabilidad de llevar este mensaje, de llevar e instruir también a otros para poder hacerlos también pertenecientes o participantes de esta salvación tan grande, como dice Hebreos en el capítulo 2. Versículo 1 en adelante. Dice Pedro así de esta manera, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, 11 y 12. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. ¿Cuál era el fundamento? El verdadero fundamento, ¿cuál era? Cristo. Cristo. Cristo es el verdadero fundamento. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dios nos da un libre albedrío. Somos entes distintos, personas distintas, que podemos pensar de diferentes maneras. Pero en cuanto a lo que es la palabra de Dios, tenemos que estar todos de acuerdo, como dice ahí 1 Corintios 1:10. Quiero pues que todos vosotros estéis perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. En cuanto a la palabra de Dios, tenemos que estar de acuerdo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, el verdadero, el cimiento, el verdadero fundamento. Cuando usted edifica una casa, hace un herido, hace una fundación, y ahí echa los primeros cimientos, las primeras piedras, o la primera piedra, por decirlo así. Sobre esa piedra, usted va a edificar su casa. Amén. Ahí construye. Si ese fundamento es bueno, lo que construya para arriba va a ser también bueno. Amén. Pero si ese fundamento es pobre, lo que construya por arriba, por muy bonito que sea, y muy aparentemente sólido se vea, cuando venga la primera tempestad o el primer temblor se van a ir abajo. Amén. Porque temblores van a venir, y se va a remecer. Pero si no está puesto el fundamento de Jesucristo en el corazón, esa persona o ese que está edificando se va a ir abajo. Pero si está puesto Jesucristo, el Señor primeramente en el corazón, va a seguir edificando sin ningún problema. Amén. Bendito sea el Señor. Porque nadie puede poner, dice el versículo 11, otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Y dice, y si sobre este fundamento usted edificare madera, heno, hojarasca, piedras preciosas, lo que sea, al final de los tiempos, la obra de cada uno va a ser probada. Y si realmente edificó donde correspondía, en la roca, va a adquirir una bendición y una ganancia. Pero si edificó sobre una ideología, sobre las palabras que dijo un hombre, sobre un cierto tipo de iglesia, sobre un cierto tipo de creencia, entonces todo lo que usted pueda hacer, todo lo que usted haya hecho y el esfuerzo que haya tenido durante toda su vida ha sido en vano. ¿Por qué? Porque no ha puesto primero a Jesucristo. No ha puesto primero a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Amén. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Abra su Biblia ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4 en adelante. Dice:
de esta manera: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Amén. Usted es una piedra. Si usted tiene este conocimiento en su vida y en su corazón, es una pequeña piedra también que pasa a conformar el cuerpo de Cristo, porque la roca o el fundamento es Cristo. Amén. Y todos juntos pertenecemos a esa roca, como pequeñas piedras, todos aportamos con un granito de arena, como se dice por ahí, pero en nuestra vida, con nuestros hechos, con lo que somos, con lo que creemos, con nuestra entrega a esta doctrina, a esta forma de doctrina, pasamos a conformar lo que llamamos el cuerpo de Cristo. Amén. Así que la palabra nos dice a nosotros, a usted le dice, usted como piedra viva. Amén. Usted como piedra viva, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Así dice la Escritura. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Amén. Los edificadores se refiere a aquellas ideologías, a aquellos cristos que se levantan, a aquellos hombres que forman doctrinas de cualquier cosa. Por eso que a nuestro alrededor, en el mundo entero, vemos tanta diversidad de creencias. Tanta diversidad de creencias. ¿Se fija usted? Tantas formas de creer. Tantas religiones en el mundo entero. Que si hoy día nos pusiésemos a pensar, qué difícil, cuánto nos costaría, qué difícil sería poder conciliar el mundo entero en una sola creencia, en Cristo mismo. Si aún así, los que nos llamamos ser cristianos, las iglesias cristianas, ni aún así las iglesias cristianas, no nos podemos poner de acuerdo en cuanto a la sana doctrina. Bendito sea el Señor. Porque nosotros mismos parcelamos y nosotros mismos nos dividimos, siendo que la iglesia del Señor es una sola. Amén. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Entonces, entendemos que nuestro fundamento es Cristo. Y todo lo que está escrito aquí en el Nuevo Testamento es en Cristo. Amén. Es la sana doctrina la que el Señor trajo para nosotros, que la enseñó a los apóstoles, ¿verdad? A los primeros discípulos. Y estos apóstoles la diseminaron por el mundo entero, llevaron el mensaje que el mismo Señor les entregó a ellos y lo llevaron para formar la iglesia del Señor. Amén. Alabado sea Jesús. Entonces vemos ahí en Apocalipsis, por ejemplo, el mensaje a las 7 iglesias. Habla de 7 iglesias, pero en el fondo es una sola iglesia. Amén. Pero fíjese, el Apocalipsis es la revelación, es una revelación escatológica que podemos, por la cual nosotros podemos mirar los tiempos futuros,
en aquel tiempo cuando el Señor tomó a Juan en la isla de Pasmo y lo llevó al futuro para mostrarle todas las cosas. No son iglesias que, como algunos dicen, que van a ir apareciendo en la dispersión de los tiempos, una en cada tiempo. Son 7 iglesias que estaban en un mismo tiempo y estaban de hecho en el Asia Menor, ¿verdad? Formadas, creciendo ahí. Pero cada una de ellas tenía problemas y dificultades porque no lograban conciliar el verdadero mensaje. Amén. Esas iglesias son representativas de lo que hoy día vemos también en la iglesia. Amén. Vemos la suciedad que hay en la iglesia, vemos las falsas doctrinas que existen en la iglesia, vemos los falsos hombres que existen en la iglesia, vemos la falsa forma de enseñar en la iglesia, la falsa forma de conducirse en la iglesia. Lo está mostrando la Escritura así. Algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Has guardado todo esto, pero te falta esto otro. Tengo una cosa contra ti, que eres rico, o eres pobre, pero eres rico. Pero eres rico y eres pobre, también le dice a otra iglesia. Amén. Tengo una cosa contra ti, que permites a aquella mujer que se llama Jezabel, que tiene una doctrina que es contraria, la cual yo aborrezco. Tengo una cosa contra ti, que permites esa doctrina nicolaíta dentro de la iglesia. Amén. Entonces el Señor está mostrando a través de este mensaje, ¿verdad?, que estaba ahí a las 7 iglesias, en el futuro cómo las iglesias también se iban a conducir. Cuando el hombre no mira este fundamento, por eso decía ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, 11, 12, 13, 14, cuando edifica sobre algo que no es real, que no está escriturado, que no está en la palabra de Dios, puede ser muy hermoso y muy bonito, pero va a llegar el momento en que eso se va a derrumbar. Amén. Bendito sea el Señor. Y así hemos visto también, en la experiencia que tenemos, cómo se han derrumbado también muchas creencias y muchas ideologías. Y también hemos visto cómo nacen nuevas ideologías, cómo nacen nuevas formas de conducir una iglesia, de hombres que guiados por su mente entenebrecida, ¿verdad?, por lo que tienen en su corazón, guían a muchos hacia la perdición, no hacia el camino correcto que se llama Jesucristo. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el final de aquellos es muerte. Amén. Bendito sea el Señor. Cuando el Señor le habla a Pedro, que sobre esta confesión, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no le está diciendo, tú te harás cargo de la iglesia y tú serás el que gobierne la iglesia. Tú serás la cabeza de la iglesia. No le está diciendo eso a Pedro. Porque la enseñanza del Señor es otra. Amén. Bendito sea Jesús. Le está diciendo que él tenía el conocimiento. Y ese conocimiento tenía que liderarlo, tenía que gobernarlo, tenía que ministrarlo a muchos. Amén. Era el primero de muchos. Bendito sea el Señor. Amén. Alabado sea Jesús. En ninguna parte de la Escritura, como lo dice alguna iglesia por ahí, que Pedro fue el primer papa, que Pedro fue la primera cabeza de la iglesia. Amén. Lo vamos a estudiar eso. Lucas 22, versículo 24, quiero que leamos. El título dice: la grandeza en el servicio. Dice así, en el nombre de Jesucristo, dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Han leído usted este versículo, cierto? ¿Quién de ellos sería el mayor? El Señor les había hablado
de lo que tenía que padecer y cómo tenía que irse, ¿verdad? Entonces ellos pensaban, y si Él se va, ¿quién de nosotros va a liderar? ¿Quién se va a hacer cargo de todo esto? ¿Ah? ¿Me están escuchando? ¿Quién se va a hacer cargo de todo esto? A ver, ¿quién de nosotros es capaz? Y a lo mejor se miraban unos a otros para ver quién era más capacitado para eso. ¿Ah? Pero Él les dijo, los reyes de las naciones, dice, se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿Me entiende? Hombres buenos. Los reyes de las ciudades, de las naciones, ¿verdad? Se enseñorean de ellas. Él tienen un rey, tienen un presidente, tienen esto, tienen esto otro. Se enseñorean de ellos. ¿Ah? Y a ellos los alaban y los dicen que son buenos y que esto, etcétera, porque les dan beneficios, porque gobiernan bien, etcétera, etcétera. ¿Ah? Se enseñorean. Cristo es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. Dice el versículo 26, hablándole el Señor a ellos, a los que estaban cavilando en este pensamiento. Les dice, mas no así vosotros. ¿Leen conmigo? Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Si usted va para allá para afuera, mira hacia el exterior, hacia este mundo que nos rodea, va a ver que el que se sienta en la primera fila o en la mejor posición de la mesa, ese debe ser el rey o el mandamás o el jefe o el gerente, no sé. Al que todos le sirven y le sirven lo mejorcito, ¿cierto? El mundo piensa así. Ese es el mayor, el más inteligente, el más capaz, ¿ah? El que se ganó ese puesto. Más entre vosotros no es así, dijo el Señor. Amén. Más no es así entre vosotros. Y hace la pregunta el Señor, ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Lo hacen en signo de interrogación. ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, siendo Él el mayor de todos, ¿verdad? Siendo todopoderoso, siendo el Señor, siendo el que les trajo el mensaje, siendo el que lo sacó. Algunos a lo mejor se preguntan, ¿cómo lo sacó? Cuando le dijo a Pedro, ven, te haré pescador de hombres. Y sin dudar nada, dejó todo y lo siguió. Un poder de convencimiento tremendo. Amén. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo? Que no hay un mayor, pero tampoco hay un menor, sino que son todos iguales. Amén. Bendito sea el Señor. Alabado sea nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, las naciones en el mundo se guía de esa manera. Al mundo le gusta tener un rey, le gusta tener un gobernante, le gusta tener una persona a quien mirar y a quien alabar. Amén. Como cuando estaba Moisés y Moisés desapareció del lado de ellos, se fue al monte a buscar las tablas de la ley. Se sintieron tan solos el pueblo de Israel, tan solos que ellos estaban acostumbrados a otros sistemas, a otra forma de adoración que les había sido enseñado, la habían adquirido por 400 años en Egipto. Entonces, ¿qué hicieron? Se sintieron tan abandonados de eso, entonces decidieron hacer un ídolo. Alguien a quien mirar, a quien adorar.
Bendito sea el Señor. El mundo que nos rodea es así. Siempre ha sido así. Alabado sea Jesús. Más la iglesia, la primera iglesia, no se conduce de esa manera. La primera iglesia no se conducía de esa manera. Si ustedes se fijan, la iglesia entendía perfectamente quién era el que gobernaba. Amén. Si nosotros leemos ahí en Efesios, en el capítulo 2 del libro de los Efesios, mire lo que dice la palabra ahí en el libro de los Efesios. En el capítulo 2. Mire, leamos el capítulo 1 y versículo 23. De ahí leemos el capítulo 2. Versículo 21 en adelante. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, está hablando de Cristo, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, el que gobierna su vida, hermano mío, hermana mía, el que gobierna la iglesia es Jesucristo. Amén. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la no hay uno, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Por ministerios que tengamos, por dones que tengamos. Amén. Aunque lo tuviésemos todo, nunca vamos a poder ser la cabeza de la iglesia. Vamos a poder ser un dedo, una mano, un brazo, un ojo, una oreja, ¿verdad? La boca, el corazón, cualquier otro miembro del cuerpo. Pero la cabeza es Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Yo quiero que entienda eso para que a veces saquemos de nuestro entendimiento que cuando hablamos que el pastor es la cabeza de la iglesia, no es así. El pastor es un miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Ministerio que tiene, como tenemos nosotros ministerios también, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros nos ha dado el Señor esto, pero no para enseñorearnos, sino para gobernar lo que el Señor, o ministrar lo que el Señor nos da. Amén. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Y Él os dio vida, dice el capítulo 2, cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Santo es el Señor. Entonces, la iglesia primitiva, a la cual nosotros, en estos tiempos, el Señor nos está llamando a ser igual a esa iglesia que Él fundó en el principio. Esa iglesia que se fue tergiversando, que se fue cambiando de parecer. Esa iglesia que se fue acomodando al mundo. Amén. Que se fue, ¿cómo se dice? Homogenizando con las cosas que estaban en el mundo. El Señor quiere, en estos tiempos, que esa iglesia vuelva a ser la iglesia que el Señor fundó en el principio, con esa confesión de Pedro.
Esa iglesia que se juntaba, esa iglesia que no se preocupaba de crecer económicamente, esa iglesia que se juntaba en las casas y que los que tenían más vendían lo que tenían para darle a los que tenían menos, compartían todas las cosas. Nadie decía, esta casa es mía, esta propiedad es mía, esto es mío, me lo gané yo. No. Nadie decía tener lo suyo, esas cosas propias, sino que esas cosas, ¿verdad?, se compartían con el cuerpo de Cristo. Porque ese creer estaba en el corazón. Amén. Ese creer estaba, esa convicción estaba en el corazón de los primeros cristianos. Amén. Bendito sea el Señor. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. Una iglesia que la gobernaba el Señor, el Espíritu Santo, ¿verdad?, en la vida de los creyentes. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Quiero mostrarles, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 17. ¿Quiénes eran los que gobernaban la iglesia y quiénes son los que tomaban las decisiones en la iglesia? Amén. Usted me podrá decir, ¿y dónde está el pastor en todo esto? El pastor es un ministerio, el pastorado es un ministerio que el Señor da. En el libro de los Efesios, en el capítulo 4, dice que el Señor dio dones a los hombres y a unos constituyó primeramente apóstoles. Amén. Los segundos profetas, evangelistas, pastores y maestros, ministerios. Amén. Para ministrar, para llevar el mensaje, lo que Dios entrega a cada uno. Amén. Unos enseñan, otros hacen esto, otros sirven. Unos sirven a las mesas, otros enseñan en las casas, etcétera. Todos tienen su llamado a servir. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando Pablo, que fue apóstol, profeta y maestro de los gentiles, llamado a convertir a los gentiles a Cristo, habla de esta manera en un discurso que les hizo ahí en Mileto, y llama a los ancianos que estaban en la iglesia. Dice, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Amén. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Él les habla aquí a ellos de los padecimientos, de las lágrimas que tuvo que padecer en el tiempo que él estuvo con ellos ahí enseñándoles el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación. Y constituyó ahí, en medio de esa iglesia, de todos estos llamados, de esos hombres y mujeres, niños que estaban ahí, familias que había formado ahí en aquel lugar, en medio de ellos había llamado a algunos varones a ser los gobernantes de esa iglesia. Y esos gobernantes se les llamaba ancianos, o pastores, obispos, o presbíteros, que es la misma palabra y es la misma función. Bendito sea el Señor. Entonces, al parecer ellos no habían entendido el mensaje y la responsabilidad que conllevaba eso. No lo habían entendido. Entonces Pablo tiene que llamarlos a ellos, no a la iglesia, no a las mujeres, no a los demás, sino que llamó a los ancianos para conversar con ellos.
y decirles, miren, ustedes saben cómo yo me he comportado en medio de ustedes todo este tiempo, con lágrimas, con tribulaciones, para enseñarles esto. Yo ahora me voy, quizás ustedes no me van a volver a ver, pero yo limpio soy de vuestra sangre. La palabra lo dice así. Versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto. Tenía una protesta contra ellos el apóstol. No estaban cumpliendo a lo mejor su función, no estaban siendo responsables, ¿eh? A lo mejor estaban dejando todo, como el otro día nosotros conversábamos con los hermanos, lo estaban dejando como estaba la cara visible, estaba el apóstol ahí, entonces véanlo con el apóstol, ¿eh? Que lo vea el apóstol, que lo decida el apóstol. Pero llegó el momento en que el apóstol tenía que irse y seguir cumpliendo su misión para la cual él había sido llamado, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son los que estaban ahí para poder continuar con la labor? ¿Quiénes son los que estaban ahí para poder llevar sobre las espaldas los problemas, las dificultades, el seguir caminando a pesar de todo? ¿Quiénes? Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño. Amén. Mirad por vosotros, en primer lugar le decía, y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Primeramente los llama ancianos, y aquí los llama, en el versículo 28, obispos. Es la misma función. Obispo hoy día, tergiversadamente y mal entendidamente, le llaman a una persona que tiene muchas iglesias y que gobierna muchas iglesias, una persona que se enseñorea de muchos. Le llama obispo. Nosotros ya lo vivimos, ya eso. Pero la palabra no dice así. La palabra no da ese entendimiento. Ese es un entendimiento muy cómodo para algunos. Un entendimiento que no se enseña a la iglesia. Entonces es súper cómodo y conveniente. Amén. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿verdad?, por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Para pastorear, apacentar para pastorear la iglesia del Señor. La cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. Bendito sea nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, Pablo estaba dejando, al momento de su partida, estaba dejando esta responsabilidad en este grupo de hombres para que apacentaran la grey, para que apacentaran la iglesia de Cristo. No para que fueran cabeza, sino que para que la gobernaran. Amén. Para que la ministraran, para que la guiaran hacia los verdes pastos, a las ovejas, hacia los verdes pastos. Amén. Bendito sea el Señor. Y quizás dentro de ellos habían algunos que eran enseñadores, otros que eran capaces de abrazar a la oveja, de llorar con la oveja a lo mejor, de verla que estaba con la pierna quebrada y poder entablillarla, el que era capaz de hacerle nanay a la oveja a lo mejor, ¿verdad? El que era capaz de curarla y de levantarla. También estaba ahí el que era capaz de poder enseñarle también los primeros rudimentos. También estaba